Buenos días para todos, ¿cómo están? Por favor, me pueden ir indicando si me escuchan y pueden ver mi pantalla, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Listo, buenos días. Me presento, mi nombre es Paula Andrea Roldán. Yo soy analista de soporte y el día de hoy les voy a hacer la presentación de la herramienta Generi Transfer. Generi Transfer es un aplicativo web que no requiere instalación y podemos acceder a él a través de cualquier navegador. Entonces vamos a ingresar a un navegador cualquiera. Vamos a ingresar por www.generitransfer.com. Cuando ingresemos allí, él nos va a llevar automáticamente hacia la herramienta en la cual él nos va a pedir un usuario y una contraseña. Una vez ingresemos el usuario y la contraseña, le vamos a dar iniciar sección. Cuando le damos iniciar sección, él nos lleva al aplicativo donde tiene una serie de menús en las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar esos planos que necesitamos. Para nosotros que es muy importante que siempre nos muestren un ejercicio de forma manual de cómo ustedes lo hacen en Ciesa, para con eso nosotros venir a buscar qué conector es el que ustedes requieren. La mayoría de lo que ustedes hagan por Ciesa se puede hacer de forma acá por plano. Entonces, para eso es muy importante que nos muestren cómo hacen ese proceso de forma manual, ya que la mayoría se puede hacer por plano. No todo, pero sí la mayoría. Una vez ustedes nos muestran el proceso de forma manual, cómo lo hacen en Ciesa, nosotros vamos a venir acá a Generi a parametrizar ese plano que ustedes necesitan. El primer paso es ir a asistente de creación. Acá en asistente de creación vamos a tener unas carpetas que están estructuradas como están en Ciesa. Tenemos maestro, financiero, comercial. Y dentro de esas carpetas tenemos unas subcarpetas en las cuales vamos a poder encontrar esos planos que necesitamos trabajar. Esta es una forma de búsqueda. Si en caso tal ustedes no saben en qué carpeta está ese plano que necesita, vamos a venir acá a búsqueda y le vamos a dar una palabra clave. En este caso vamos a hacer uno de terceros y le damos buscar. Cuando le damos buscar, él automáticamente me trae esos planos que tienen esta palabra asociada y lo que yo voy a hacer es ir a buscar el que yo necesito trabajar. En este caso vamos a hacer uno de terceros clientes. Selecciono el plano y vemos que él automáticamente me lleva al paso 2, que es la selección de secciones. ¿Yo qué voy a hacer acá en la selección de secciones? Voy a seleccionar el plano que necesito, que es terceros y clientes, y la versión. ¿Qué es la versión? La versión son todas esas actualizaciones que CIESA ha hecho a través del tiempo. Entonces, una vez CIESA actualice, pues Generi también se debe actualizar para ir de la mano. ¿Cómo saben ustedes estas versiones? Esas versiones se las damos nosotros. Por eso cuando ustedes adquieren la herramienta, ustedes cuentan con el acompañamiento 100% de nosotros para que nosotros le ayudemos a parametrizar esos planos que ustedes necesitan. Entonces, una vez ustedes se conecten con nosotros, lo vamos a hacer así como estamos viendo acá. Nosotros vamos a tomar control de su computador y vamos a empezar a parametrizar ese plano que ustedes necesitan. Entonces, para tercero, la versión es la 8 y para clientes la versión es la 10. Una vez selecciono el plano y las versiones, voy a ir a darle un nombre a ese plano. Voy a decirle que esto es un demo terceros clientes 19 de abril y le voy a dar a almacenar. Una vez le doy a almacenar, él me lleva al paso 3, que es la personalización de campos. ¿Qué voy a hacer acá en la personalización de campos? Voy a ir a seleccionar los campos que yo necesito para esa información que voy a subir de forma masiva al ERP.
Acá en Generis siempre nos vamos a encontrar con esta estructura de 9 columnas, la cual está compuesta por un nombre, que es el nombre técnico del campo. Tengo la columna descripción, que es la descripción corta del nombre. Tengo la columna tipo, la cual puede ser entera, alfanumérica o decimal. Tengo la columna observación, en la cual me indica la información que debe ir dentro de ese campo. Tengo la columna inicio, la cual es netamente informativa y esta me va a indicar la posición de esa información. Luego tengo la columna obligatorio, la cual me indica si la información a suministrar es obligatoria o no. Luego tengo la columna tamaño, la cual me indica el carácter máximo de información permitida dentro de ese campo. Es por decir, para este campo de número de registro, el carácter máximo es de 7. Si yo le mando 8, él me va a sacar error porque me va a decir, mira, es que el tamaño máximo era de 7, ¿cierto? Entonces esto es como un control también. Y por último, tengo la columna fija y la columna variable. La columna fija, como su nombre lo indica, es donde va a ir toda esa información que nunca va a cambiar y que siempre va a ser la misma. Lo contrario a la columna variable, que acá va a ir la información que va a variar y va a cambiar. Como podemos ver, el sistema me arroja unos códigos automáticamente, los cuales yo no puedo borrar ni modificar, ya que esto conlleva a que el plano me presente fallas. Esta información que me la da el sistema no se puede tocar, no se puede borrar ni modificar. Vamos a ir acá a secciones y acá nos vamos a encontrar con una versión inicial y una versión final. ¿Qué son esas versiones? Son los códigos de apertura y de cierre que me los da el sistema automáticamente una vez yo ingreso. Entonces vamos a comenzar por la versión inicial. Como podemos ver, él ya trae esta información. La única información que él me está pidiendo es el número de la compañía. Si esa siempre les asigna a todas las empresas un código, un número, que ese es el que voy a colocar acá, en este caso para mi compañía en la 3. Y le voy a dar guardar. ¿Por qué? Porque es el único campo que estaba en blanco y él es el único que me está pidiendo información. Voy a hacer lo mismo con la versión final, que solamente me está pidiendo el número de la compañía y le voy a dar guardar. No sé si de pronto tengan dudas, preguntas hasta el momento. Por acá preguntan, buenos días, ¿el aplicativo que está manejando para realizar la estructura del archivo se debe comprar con Ciesa? Sí, porque esto es como un hijito de Ciesa y es una herramienta aparte. Una cosa es la licencia que ustedes adquieran con Ciesa y otra es la licencia pues de General Transfer, que la pueden adquirir trimestral, semestral o mensual. Listo, voy a seguir. Entonces acá nuevamente ingresamos el número de la compañía y le damos guardar. Ya vamos a ir a estructurar la información que necesitamos subir en el tercero y en el cliente. Entonces vamos a ir a seleccionar terceros. Acá sí me pide mucha más información. Nuevamente me pide el número de la compañía, le voy a decir que es la 3. Acá me dice, indica si reemplaza la información del tercero cuando esto ya existe. ¿Qué quiere decir esto? Él me está diciendo, si el tercero que vas a crear es nuevo, envíale 0. Pero si al contrario es el tercero que vas a crear, es para actualizar, modificar, cambiar, envíale 1. Nosotros, ¿qué recomendamos? Que le enviemos 1. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ustedes ya tienen el tercero creado, lo que necesitan es hacerle alguna modificación, algún cambio. Entonces, si le envían 0, pues no le va a tomar este cambio ni esa actualización porque le enviaste 0. Entonces, lo recomendable acá es enviarlo en 1. Luego dice código del tercero. Esto sí es un campo variable. ¿Por qué? Porque no siempre voy a crear el mismo tercero, el mismo cliente. Lo mismo que el número del documento de identificación. También es un campo variable. Vemos que él aquí me va indicando qué campos son obligatorios y qué campos no. Por ejemplo, ese que dice número del documento dice que no es obligatorio, pero cuando yo genero el plano y lo subo al RP, me lo pone como si fuera obligatorio porque va amarrado del código del tercero. Entonces, como yo ya lo sé, pues de una vez lo activo. Tipo de identificación también es un campo variable, ya que aquí puede ser tipo cédula, tipo NIT, tipo RUT, cédula de extranjería.
Tipo de tercero, ese también es un campo variable, ya que este puede ser una persona natural o una persona jurídica. La razón social, si voy a crear un proveedor o un tercero, un cliente, apellidos, nombre. Dice, indica del tercero cliente, que él me está diciendo acá que si este tercero yo lo voy a crear como cliente, le envíe 1. Si no lo voy a crear como cliente, que le envíe 0. En este caso, lo voy a crear como cliente, entonces le envío 1. Luego dice, indicador del tercero proveedor, no lo voy a crear como proveedor, entonces le envío 0. Tampoco lo voy a crear como empleado, le envío 0. Tampoco lo voy a crear como accionista, ni otros, ni ninguno interno. Luego dice contacto, dirección. Esta información, aunque dice que no es obligatoria, sabemos que tenemos que presentar una información exógena a la DIAN y hay un formato en la DIAN donde me obliga a que envíe la dirección, la información de ese tercero, de ese cliente. Entonces, si yo a la hora de crear mi tercero lo creo a medias sin la información que necesito, me va a presentar a mí un reproceso porque cuando vaya a presentar esa información exógena a la DIAN, voy a tener que venir a actualizar estos campos porque a la hora de crear el tercero no lo hice. Entonces, sí es muy bueno que lo enviemos de una vez para que tengamos esa información completa. El país, el departamento, la ciudad, barrio, pues si lo requieren, teléfono, dirección de correo electrónico, pues que sí es muy importante, fecha de nacimiento del tercero o creación de ese cliente o proveedor, la condición de actividad económica si la tengo. Acá él me dice que si indique del estado de ese tercero, pues obviamente pues necesito los activos. Entonces le envío 1 porque los inactivos pues para qué. Y un teléfono celular que es muy importante porque ya la mayoría de personas pues manejan es teléfono celular. Acá lo que estamos haciendo es estructurando ese plano con la información que nosotros necesitamos subir de forma masiva al ERP. Una vez yo haya estructurado ya esta plantilla de terceros, le voy a dar guardar y voy a ir a hacer lo mismo con la de clientes. Voy y hago la estructura, nuevamente la compañía, le digo que 1, que sí necesito actualizar, modificar y cambiar. Me dice código del cliente, la sucursal del cliente, estado del cliente, pues necesito los activos, entonces de una vez le envío 1, la razón social del cliente, la moneda, de una vez le voy a enviar que es en pesos, código del vendedor si manejamos, la calificación, condición de pago, días de gracia si lo manejan, pues si la empresa maneja días de gracias, si maneja cupo de crédito, tipo de cliente, si es nacional o extranjero, lista de precios, pues mira que dice que depende de que si la empresa lo maneja o no. Eso ya va después según el manejo que le dé la empresa. Indicado va acorde, acá lo voy a enviar 0, que despachar solo lo disponible y lo demás pendiente. Esta otra información pues ya no es requerida. Acá tenemos un campo de observación que le podemos colocar alguna nota, alguna información. Y aquí repetimos esa información que le mandamos en el tercero, como la dirección, el contacto, el país. ¿Por qué? Porque yo debo crear esta persona como tercero y también lo debo crear como cliente. Entonces acá nuevamente debo repetir esta información. Dirección de correo electrónico, que es muy importante. La fecha de ingreso de ese cliente o proveedor. Y un teléfono celular. Esa otra información que tenemos arriba ya es pues si la empresa la maneja. Ya cuando estemos estructurando con cada una de las empresas, pues validaremos si es requerida esta información o no. Y le vamos a dar guardar.
Acá ya seleccionamos como toda esa estructura para esa plantilla que nosotros necesitamos. No sé si hasta acá, hasta el momento, tengan alguna duda o pregunta. Me pueden ir haciendo y yo les voy contestando. O si no, podemos proseguir. Por acá me dicen una pregunta, ¿esto también sirve para los archivos planos de pagos? Sí, claro. Como te digo, es muy importante que ustedes nos muestren de forma manual cómo hacen ese proceso en CIESA para con eso nosotros validar si hay plano, pero si hay unos planos para pagos. Buenos días, ¿tienen cursos para la creación manual de la plantilla? Buenos días, esos cursos se los daría directamente CIESA con un consultor que estaría dando esas capacitaciones, ya sea de forma presencial o virtual. ¿Tiene costo Genery? Sí, Genery tiene costo. Manejamos cotizaciones trimestrales, semestrales o anuales. Ya la comercial le enviaría una cotización y ya ustedes validarían pues como cuál se acomoda más al presupuesto que ustedes tengan. Buenos días. Solo explicarán la estructura de planos mediante esta aplicación o mostrarán la estructura de cada conector. Eso ya lo haremos como ya personal con cada empresa según el conector que necesite y la necesidad que tenga en ese momento. Acá en este momento es como una explicación global para que vean cómo funciona la herramienta, cómo se integra con el ERP de CIESA y cómo sube esa información de forma masiva, porque esa es como la función de esta herramienta, de no tener que digitar uno por uno cada proceso, sino venir y generar una plantilla para que esta me suba esa información de forma masiva al ERP. Buenos días, este método también se puede utilizar en el módulo manufacturero. Sí, buenos días, sí, también tenemos para el módulo manufacturero, también tenemos plantillas. Como les he venido diciendo, siempre nos deben demostrar de forma manual cómo hacen ustedes este proceso en CIESA para con eso nosotros venir y validar si hay conector para ese proceso que usted requiere. Buenos días, en el mismo plano puedo crear el tercero como cliente. Sí, como podemos ver este plano que estamos realizando, podemos crear el tercero y el cliente de una vez. Y también tenemos donde podemos crear de una vez el tercero, cliente y proveedor. Buenos días. Los planos sirven para el módulo de inventario, sí, también sirven para el módulo de inventario. Como les digo, la mayoría de lo que ustedes hagan por CIESA lo pueden hacer por medio de planos. Se obtiene Genery y se crean las plantillas y al momento de dejar de pagar ya no podríamos seguir montando los planos. Exactamente. Una vez se te acabe la licencia, ya la herramienta no te va a funcionar y no te va a dejar generar esos planos. Tienes que tener la licencia para poder adquirir esos planos. Ya no van a volver a suministrar esos archivos en Excel que usted suministra. Sí, sí, esa te suministra normalmente esos archivos en Excel. Pero Generate Transfer es una herramienta pues que te es más amigable para que generes como esos archivos planos que necesitas. Deme un momento, pues sigamos con la capacitación y vamos leyendo las preguntas y vamos dando respuesta. Entonces acá ya generamos la estructura de ese plano
lo que vamos a ir a hacer es a generar el Excel para poder empezar a suministrar esa información que yo necesito subir de forma masiva. Entonces voy a ir donde dice generar interfaz. Voy a pegar el nombre del plano con el nombre que le di inicialmente. Lo selecciono y le voy a dar acá donde dice descargar plantilla, Excel 2007 o superior. ¿Para qué? Para que me genere esa plantilla en Excel, para yo empezar a suministrar esa información de esos terceros y esos clientes que necesito crear. Entonces aquí ya me abrió la plantilla. Lo que voy a hacer es siempre convertirla en formato texto para que el plano no se me mueva ni me vaya a presentar fallas. Voy a hacer lo mismo con clientes. Y acá ya lo que voy a hacer es empezar a suministrar esa información que yo necesito subir al ERP. Entonces aquí dice código del tercero, me voy a inventar un tercero cualquiera. Número de identificación es el mismo código, tipo de identificación. Allá en el ERP tenemos estructurados esos tipos de identificación que son C si es cédula, N si es NI, R si es root, X si es cédula de extranjería, según como esté creada ya en el ERP la debo colocar acá. Para este caso, esto es una cédula, entonces le voy a enviar la C. Tipo de tercero. Allá me dice que 1 si es una persona jurídica, 2 si, perdón, 1 si es una persona natural, 2 si es una persona jurídica. En este caso le voy a enviar 1 porque es una persona natural. Razón social no, porque es una persona natural. Apellido, Casas, Franco, Mario. En contacto le voy a enviar el nombre completo de la persona. Dirección. País, acá muy importante, es cómo esté creado los códigos SUIT. Entonces, como estén creados en el ERP, entonces sabemos que para Colombia es 169, vamos a ponerle que es Antioquia 05 y la ciudad Medellín 001. Dirección de correo electrónico de ese tercero que voy a crear. Fecha de nacimiento o creación. La fecha, si el formato siempre es año, mes, día. Y un teléfono celular. Y así sucesivamente ustedes van a ir ingresando toda esa información que necesitan subir de forma masiva al ERP. Y voy a ir a crear este tercero, lo debo crear como cliente porque para mí es un tercero, pero también es un cliente. Entonces dice código del cliente, la sucursal del cliente, como ustedes la tengan creada en el ERP, la razón social que sería el nombre completo, calificación, como la tengan estructurada ustedes en el ERP, sea, les voy a mostrar dónde viene la calificación. La calificación hace referencia a acá, calificación tipo A, tipo B o tipo C. En este caso vamos a decirle que es tipo A. Ay, perdón, que es en mayúscula, qué pena. Condición de pago, como ustedes lo vayan a crear el cliente, sea de contado, sea de crédito, 30 días, 15 días. En este caso vamos a ponerle que es 30 días. ¿Qué tipo de cliente es? Si es nacional, si es extranjero. ¿Qué lista de precio tiene? Eso lo podemos validar cuando ustedes ya hayan creado todos esos maestros. Las observaciones, vamos a colocarle que esto es una prueba. El contacto es esa misma información que le creé al tercero, porque esa misma información debe ser la información del cliente como tal. Entonces lo que va a hacer es copiar y pegar. Dirección. Listo.
Una vez ya hemos suministrado toda esta información de los terceros, los clientes, los proveedores, lo que vayamos a crear, le vamos a dar guardar y nos vamos a regresar nuevamente al Generate. Y vamos a ir ahí acá donde dice plantilla de datos, seleccionar archivo. ¿Para qué? Para este archivo de Excel que tiene esa información que yo ya suministré, me lo convierta en un TXT para yo poder subir ese TXT al ERP. Entonces, una vez selecciono ese archivo de Excel, le doy generar y él lo que hace es generarme un TXT que es el que yo voy a subir al ERP con esa información que yo suministré. Así me cargaría ese TXT con esa información. Yo lo que debo hacer es copiarlo, ir al CIESA y voy a ir por archivo, importar datos, importar. Voy a ir a estos 3 puntos de la parte inferior, voy a pegar ese archivo que me traje de descargas, le doy cargar y le doy aceptar. Él me dice que el proceso finalizó exitosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ese tercero y ese cliente que yo creé ya quedó en la base de datos. Si yo realmente quiero validar que ese proceso sí se hizo correctamente, voy y lo consulto por la ruta donde yo haría ese proceso de forma manual, que sería por maestros, terceros, terceros. Voy y coloco la cédula que creé. Deme un momento que no me la sé. Y le doy buscar. Deme un momento que me dice, mira. Bueno, voy a ver si hay de pronto más preguntas mientras me solucionan esto acá. Buenos días, acá hay una pregunta. Buenos días, ¿cómo estás? Actualmente vengo cargando los pagos de nómina por terceros desde programación de pagos. ¿Qué plano puedo escoger y cargar toda la información de pagos de nómina en un solo documento egreso? Bueno, don Jorge, muy importante lo que yo siempre les he venido diciendo, que nos muestren el proceso de forma manual, cómo lo hacen ustedes desde CIESA, para con eso nosotros saber qué conector es el que requiere para ese proceso, pero sí se puede realizar. Buenos días, ¿en qué forma puedo legalizar gastos de viaje y generar un documento soporte dentro de la misma legalización? Buenos días, Juan Camilo. Como te digo, nos debes demostrar el proceso de forma manual para nosotros saber si hay algún conector, aunque también tenemos una herramienta para esa legalizaciones de viaje, que se llama CIESA Expense. CIESA Expense es también un aplicativo que nosotros tenemos que funciona más que todo para ese proceso de legalización de gastos y viajes, donde también puedes hacer la solicitud de anticipos. Entonces, no sé si de pronto requieres, me dejas un contacto para nosotros enviarte una cotización, hacerte una presentación también de esa herramienta de CIESA Expense para que la conozcas, que creo que se adhiere más como a esa necesidad que tienes. Existe una guía para saber en qué módulo está cada plantilla. Es que la guía sería la forma de cómo ustedes lo hacen de forma manual allá en CIESA, porque según la guía, si lo haces por financiero, por comercial, ya nosotros entraríamos a validar qué conectores. Sí, dame un momento, que es que eso yo creo. Voy a seguir con la capacitación para que vean cómo sube ese proceso.
Listo. Vemos que acá ya me subió la información de ese tercero que creé. Dice la cédula, dice que es Casas Franco Mario, la fecha de nacimiento, dice que lo creé como cliente. Entonces, si yo vengo acá en la pestaña contacto, me trae pues como sus datos básicos, su nombre, su dirección, su celular, su correo electrónico. Y voy a ir a la pestaña clientes, que también cree ese tercero como cliente, también me trae la información que le suministré en la plantilla de Excel. Y así es como me va a subir esa información de forma masiva acá al ERP. Entonces, si podemos ver, eso nos ahorra tiempo, errores, porque solamente es ir a traer la información de mi base de datos, cortar, pegar y simplemente subir acá al ERP de forma masiva. Entonces, así es como funciona esta herramienta de Generate Transfer acá en el ERP. Voy a ver si de pronto hay más dudas, preguntas para seguirles contestando. Por esta carga masiva se puede actualizar registros ya existentes, don Carlos. Depende de qué registros, porque hay una base de datos que sí se puede actualizar. Hay otra que no, porque por ejemplo, si son ítems que tienen movimiento, pues no se va a dejar ni actualizar ni modificar. Si el inventario también ya está consumido, pues tampoco se va a dejar actualizar, modificar porque ya está amarrado a alguna factura o algún proceso. Hay que mirar en qué proceso lo requieres. ¿Podrías hacer un ejemplo cuando el archivo carga algún error? Pues mira, sin quererlo queriendo, ya nos generó el error y era que estaba generando un archivo que no era. Él automáticamente, si detecta un error, él te va a enviar la alerta donde te dice que el plano tiene errores, que debes ir a corregirlos, generar nuevamente y cargar. Esa herramienta contempla los movimientos en entidades dinámicas, sí, claro. También tenemos la plantilla para las entidades dinámicas, para estructurarlas y parametrizarlas. No sé si de pronto tengan más dudas, preguntas. Hola, buenos días. De pronto tiene más preguntas, inquietudes. Yo puedo crear una plantilla para realizar reclasificación de cuentas. Ejemplo, quiero trasladar, hablando de cuentas contables, la 13 a la 11, sí, claro. Me imagino que eso lo haces por un documento contable, si hay un plano para eso. Sobre las entidades dinámicas, ¿hay alguna consideración especiales? Tenemos es que entrar a validar cómo lo tienes estructurado desde el CIESA para nosotros con eso mirar y realizar ese plano como lo necesitas. Para anular comprobantes existe plano. Sería como el mismo plano, pero ya no subirlo en estado de elaboración ni aprobado, sino en estado anulado.
¿Le surgen más dudas, preguntas, inquietudes? Se puede contabilizar facturas de proveedor por archivo plano. Sí se puede hacer, pero como les digo, nos deben demostrar de forma manual el proceso como lo hacen. Hay un conector para crear un documento soporte ruta financiero, compras de servicio, facturas directas. Sí hay un conector, claro que sí lo hay. Hola, ¿cómo es la forma de adquirir plantilla? Bueno, la forma de adquirir es, nosotros te enviaríamos una cotización de la herramienta Genery Transfer y ya tú harías el estudio si lo necesitas trimestral, mensual o anual y ya entraríamos pues como que hagas la negociación con el comercial y ya se te activa la herramienta por el tiempo que lo hayas adquirido. ¿Puedo contabilizar cuentas por pagar con documento cruce? Sí, sí se puede hacer. ¿Existe conector para generar desensambles? Sí, sí hay un conector para desensambles. ¿Se puede crear planos para creación de notas crédito y que se envíe? ¿Se envía a dónde? No. Sí, claro, sí se puede hacer. De pronto tienen más dudas, preguntas. Buenos días, ¿se pueden actualizar datos de clientes ya creados? Sí, señor, sí se puede actualizar, claro que sí. ¿De qué depende el costo de la herramienta? Creo que validan es con el scoring. También hay un conector para recibos de caja, sí, sí hay un conector para recibos de caja. Los centros de costos y centros de operación se pueden modificar. Al momento de la aprobación, sí, sí se pueden modificar. Hay conectores para la legalización de anticipos. Sí hay un conector, pero como te digo, debo validar el proceso por donde lo haces. Y como te digo, también tenemos una herramienta que se llama CIESA Spencer, que también es para ese tipo de legalizaciones y anticipos. ¿Tienen más dudas, preguntas?
Hola, una pregunta, si esa expense viene incluida dentro de algún módulo. No, como te digo, si esa expense y Generated Transfer son aparte. Ellos se integran con el ERP de CIESA, pero es un costo aparte. Y el de CIESA expense se trabaja más que todo en el módulo financiero. Sí, esta capacitación es grabada y después se les puede compartir, claro que sí. De pronto tienes más dudas, preguntas. Para anular comprobantes existe plano. Como te digo, debemos validar la ruta por donde lo haces para saber si hay un plano para ese proceso. Todo lo que ustedes hagan, nosotros primero tenemos que validar cómo es el proceso de forma manual para poderles decir si hay un plano o no para eso. De pronto les surgen algunas otras preguntas. Juan Camilo, por si esa manejan diferentes rutas para legalizar gastos de viajes, ¿cuál es la más adecuada para este proceso? Juan Camilo, de pronto no sé si con el consultor lo puedas ver, validar y él te diga pues como más la ruta adecuada según las necesidades que tú tengas. Y como te digo, pues también tenemos el CIESA Expense, que es como el más adecuado para este proceso. Ya no sé si de pronto quieras y podamos agendar un espacio para hacerte la presentación de esta herramienta para que veas cómo funciona. De pronto tienes más dudas, preguntas o
Damos por finalizada acá como la presentación de la herramienta. Sí, ya envié mi número de celular al chat 320-916. Yo también te voy a dejar otro número para que escribas y pidas como una cotización. Dame un momento, ya se los voy a escribir por acá por el chat. Listo, ahí lo acabo de enviar. Joana Chavarría, no, es con mucho gusto. Ojalá la puedas adquirir y verdad que es una herramienta muy completa. Con mucho gusto, Carolina. Se puede modificar el documento después de haber ingresado a Ciesa. Si lo subes en estado de elaboración, pues lo puedes modificar, pero si lo subes en estado de aprobado, tocaría anularlo y generarlo nuevamente. Bueno, si veo que no tienen como más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada pues como esta capacitación de la herramienta Generate Transfer. Espero que sea pues como de su agrado y que le demos pues como un buen uso, porque sí es muy buena herramienta. Carlos Javier, ¿y cómo podemos validar la necesidad de cada uno? Pues la necesidad sí es como de cada empresa, de cada proceso. De pronto tú lo necesites más para la parte financiera, otra empresa para la parte de inventarios, es según la cantidad de información que vayan a manejar. Bueno, listo, entonces damos por finalizado como esta capacitación. Sí, para yo validar pues para que sea yo o cualquiera de mis compañeros debemos validar el proceso de por donde usted lo hacen de forma manual.
Es por decir, si usted necesita hacer un documento contable y tiene muchos registros, nosotros te vamos a decir, don Javier, muéstrenos el proceso como lo haces de forma manual para nosotros ir a validar una información que tenemos que validar, como decir cuentas, si las cuentas son de saldo abierto, saldo cerrado, para saber dónde los vamos a clasificar. Por eso digo que cada proceso es como de la necesidad de cada cliente, porque usted lo puede necesitar más por el lado financiero, otro cliente lo puede necesitar más por el lado comercial. No, entonces, ¿cómo hago para enseñarte el proceso? Don Carlos, pues lo primero es como adquirir la herramienta. Una vez usted ya adquiera la herramienta, ya ahí sí nos conectamos y nos vas a mostrar el proceso por donde haces lo que necesitas y ya conoce nosotros te ayudamos a construir ese conector para que subas esa información de forma masiva. Si necesitas subir un inventario, si necesitas subir activos fijos, si necesitas un inventario físico. Ah, listo, don Carlos, tú tienes Jenny, muy importante, al número de WhatsApp que yo les compartí, ahí vas a poder escribir y solicitar ese acompañamiento que requieres. Dices que necesitas el acompañamiento para la construcción de un plano, dices la ruta del plano, pues la ruta por donde haces el proceso de forma manual y ya la persona que tenga en ese momento el chat te va a dar una agenda para que se conecte, sea con esa persona o con alguno de nosotros y construamos ese plano. Sí, ese 304-568-7338, ese es el número, sí señor. Con mucho gusto, don Carlos. Estamos para servirte. Si quiere, puedes escribir en este momento y la persona encargada te va a dar un espacio, una agenda para que construyamos ese conector que necesitas. Nosotros hacemos prueba de que el plano te suba, te funcione y ya tú haces el proceso de ingresarle toda la información. Bueno, listo. Entonces vamos a dar por terminada como esta sección. Espero que haya sido de su agrado y que adquieran la herramienta y por acá los estaremos esperando para hacerles el acompañamiento.